La tarde se mueve con Edmundo García y Eddie Levy. La tarde se mueve. La tarde se mueve. La tarde se mueve con Edmundo García y Eddie Levy. Polémica, el mejor resumen noticioso de cara a cara, de cara o cruz. La tarde se mueve. Ya comienza. Este programa es auspiciado por Marazul, su agencia de viajes a Cuba con más de 30 años de experiencia. Este programa es presentado por Citgo Petroleum Corporation. Citgo, energía latina, energía solidaria. Amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a La Tarde se mueve. Les saluda en vivo como cada día Edmundo García en esta 1450 AM, un programa alternativo cuya página de internet www.latardesemueve.com es el mecanismo de expansión más importante de este programa. Llegamos a cualquier lugar del mundo por esta vía en tiempo real y sin ninguna interferencia. Tenemos además de la posibilidad de hacerlo desde una computadora, tenemos además las aplicaciones para ser conectada a cualquier dispositivo móvil que existe en esta tierra, que tenga acceso a internet, ya sea cualquier tipo de teléfono, así como cualquier tipo de aditamento, como un iPad, una tableta u otros, también usted lo puede conectar y tiene además la posibilidad de grabar en la memoria de ese dispositivo o teléfono el icono que le permite ir de forma directa a las 5 de la tarde, hora del este de Estados Unidos, directamente al programa, repito, en tiempo real y sin interferencia. Y tiene la posibilidad además de, si no lo hizo en tiempo real, ir a los archivos, porque cada programa es archivado inmediatamente que termina o un rato después que termina, es archivado durante 2 semanas en la página, en la sección de archivos de audio. Usted puede seguirme antes, durante y después del programa en Twitter a través de @EdmundoGarcía65, @EdmundoGarcía65. La página además hace todo un recorrido por todos estos años de trabajo, a través de sus distintas galerías de fotos, de videos, de enlaces, donde aparecen además los principales colaboradores y los presentadores, en este caso Eddie Levy y este servidor. Vamos a comenzar el primer programa de la semana, que a su vez es el primero del mes de marzo. Y quiero comenzar por un evento que va a ser muy poco mencionado en Miami, pero muy poco mencionado en Miami, si es que lo mencionan. Y tiene que ver, yo pude verlo a través del satélite con canales cubanos y con Telesur, que se puede, aunque nadie lo anuncie en ninguna parte, en esta ciudad existen y se pueden conseguir. Yo pude ver completamente el concierto masivo que se produjo el pasado sábado en La Habana, donde realmente se dieron cita de miles y miles y miles, decenas de miles de jóvenes fundamentalmente. Ahí las personas mayores solamente que yo vi, hubo muchos tiros de cámara, eran los familiares de los 5. Este concierto fue la bienvenida a Fernando González, uno de los 5 luchadores antiterroristas, el segundo, que felizmente regresa a Cuba con el 100% de su condena cumplida, sin deberle un segundo a la injusta sentencia impuesta en el fraudulento juicio celebrado en el 2001 en Miami, sin un segundo de clemencia, sin un segundo de gesto humanitario por parte del gobierno de Estados Unidos. Eso es algo que yo establezco siempre para las mentes calenturientas que quieren buscar similitudes o exigir gestos sin que hayan existido gestos de otra parte. Fernando González, como dije el viernes, es un hombre libre porque pagó todo lo que le impusieron. Y lo aclaré de forma fuerte y contundente, sobre todo a la congresista Ileana Ros-Lehtinen, que está enferma de su cabeza, tiene problemas mentales la congresista, cuando estaba quejándose por la
la puesta en libertad de Fernando, porque evidentemente por tal de complacer a la extrema derecha cubana y al fascismo que impera en sectores de esa derecha en Miami, vinculado al terrorismo, pero con control sobre los medios de comunicación de Miami, lo único que no pueden controlar son los escasos medios alternativos que existen, pero todo lo demás lo controlan, lo mandan. Aquí no hay libertad de prensa, eso estamos muy claros. La CID debería investigar a Miami como un lugar en Estados Unidos donde no se cumpla la libertad de prensa. Pues esta señora quería que lo electrocutaran o que le pusieran una inyección letal a Fernando después de haber cumplido la condena. Lo que evidencia es que es una mente retorcida y enferma. La retorcida congresista Ileana Ros-Lehtinen ni siquiera conoce las leyes del país al cual representa en el Congreso de los Estados Unidos. Algo que debería saber, que una persona cumple su sentencia y tiene que ser puesta en libertad, si en caso de ser ciudadano norteamericano, y en caso de que no, tiene que ser deportado. Y eso es lo que pasó. Pero esta mente enferma, retorcida de la congresista, la retorcida congresista Ileana Ros, estaba dando gritos, aullidos y pataletas como de costumbre, porque ella realmente de quien es aliada es de los terroristas, y no de los antiterroristas. O sea, ella tiene muchos dobles estándares. Si algo caracteriza a Ileana, los muchos dobles estándares que acompañan su existencia. De eso yo fui más contundente el viernes, cuando la califiqué e incluso le di un consejo clínico. Además de ir a un psiquiatra, le di un segundo consejo clínico, que no voy a repetir, no es necesario, pero está dicho el viernes, y lo reitero. Realmente fue con la participación de importantes artistas cubanos, trovadores, grupos folclóricos cubanos, principales grupos de música popular bailable. El cierre estuvo a cargo de los Bambán, muy organizado el concierto, sin nada que criticarle o señalarle ni a la organización ni al evento. Realmente me pareció excelente y muy emotivo el concierto del pasado sábado, que repito, lo vi de principio a fin. Algo que yo sabía que iba a suceder, o sea, el concierto comenzó con unas breves palabras de Fernando, donde hizo hincapié en lo que han dicho ellos siempre, ¿no? O sea, esto no estará realmente concluido, ni realmente cejaremos en el esfuerzo de que todos, o sea, los que quedan, Antonio Guerrero, Ramón Labañino y Gerardo Hernández, estén de regreso a Cuba. Fíjense, me ha llamado la atención algo, porque yo conozco del veneno deslizado y de la sutileza de cómo se trabaja en la prensa. Hay un reporte de la Associated Press escrito por Andrea Rodríguez sobre el evento, incluso publicado el sábado. Este concierto fue, yo dije que el sábado, este reporte, aunque me imagino fue escrito durante el concierto recién finalizado, donde la Associated Press, firmado por Andrea Rodríguez, no utiliza, realmente es impecable el reporte de la Associated Press, porque no utiliza los lugares comunes utilizados siempre que se aborda el tema de los 5 por los grandes medios de comunicación de Estados Unidos. Y que yo recuerde, es la primera vez que veo un reporte de la Associated Press en el tema de los 5 que realmente cumple objetiva y seriamente con los hechos. En primer lugar, en la Associated Press relata con lujo de detalle que fue un concierto multitudinario, que fue un concierto donde la cantidad de miles de jóvenes que estaban allí y donde se veía mucha gente visiblemente emocionada. Ahí estaba Fernando, por supuesto, estaba René, estaba el vicepresidente de los consejos de Estado y de ministros de Cuba, primer vicepresidente Miguel Díaz-Canel, y estaban los familiares, estaba el presidente de la UNIAC, Miguel Barnet, y habían otras personalidades. Lo reporta la Associated Press. Menciona a los artistas participantes, David Blanco, Vicente Feliu, Gerardo Alfonso, habla también de otros artistas, hace alusión al mensaje
que da Fernando antes que comience el concierto, hace mención a las palabras de Raúl, el presidente cubano, cuando le dijo a Fernando, cuando lo recibió en el aeropuerto: la firmeza que durante tantos años tuvieron es una verdadera proeza. Eso y sus acciones. Dice la Associated Press, y tengo que resaltarlo, dice: a pesar de ser considerados héroes en Cuba, fueron condenados por asociación ilícita, no inscribirse como agentes extranjeros y otros cargos por los cuales fueron condenados a severas penas, incluso cadena perpetua. Mire, ahí no hay una mentira, en ese párrafo, no hay una mentira. Realmente eran agentes no inscritos, realmente algunos de ellos tenían documentación falsa por el trabajo que hacían, pero no utilizan la palabra espía. Esa palabra, que había sido un lugar común hasta este reporte del sábado de la Associated Press, no está en este reporte de la Associated Press. Los considera agentes no inscritos. Agentes no inscritos. Yo decía el viernes que en la historiografía jurídica de Estados Unidos, el cargo de agente no inscrito, sumado incluso al de documentación falsa, no supera de 4 a 5 años de cárcel. Y Fernando ha cumplido más del triple de la condena que siempre se había puesto en esos cargos. Porque era un castigo a Cuba, era un castigo a la revolución, era un castigo a ellos por no doblegarse como se doblegó el resto, y era un castigo a Fidel. De eso se trataba. Y se supone que esos no sean los estándares de la justicia norteamericana. Se supone que los padres fundadores de este país, George Washington, Thomas Jefferson y todos los demás, crearon un país que no hacía ese tipo de distinción. Esto es politiquería, esto fue politiquería mala del sistema de justicia americano, lo cual pasará como un bochorno. Quedará siempre abochornado tanto el sistema de justicia como la jueza Joan Leonard, que hasta ahí tenía un récord impecable la jueza Joan Leonard. El hecho nada más de haber formado parte de esto y que le haya además un tribunal superior revertido una decisión a ella misma, queda manchada su historia como jueza federal de los Estados Unidos. O sea, era impecable su récord hasta que se metió en el fango con este tipo de sentencia y con el juicio que permitió, que debía haberlo trasladado a otra sede. El informe de la Associated Press también habla, informa además la Associated Press que las acciones del Grupo de los Cinco eran monitorear a los radicales anticastristas de Miami, que planeaban y realizaron acciones violentas contra Cuba, y menciona los atentados con bombas en los hoteles de La Habana en el 97, dejando muerto a un turista italiano. O sea, la Associated Press, la más importante agencia de noticias habida y que ha existido y existe en la historia de los Estados Unidos de Norteamérica, la más importante, la Associated Press, por primera vez está hablando en este tono y en este lenguaje diferente. Ahora acusan a la Associated Press de ser comunista, cuando ha jugado papeles de desestabilización, y en este mismo tema había reportado de forma tendenciosa en todos sus anteriores reportes. Por primera vez la Associated Press, la más importante agencia de noticias de los Estados Unidos de Norteamérica, reportó diferente, y lo reconozco y lo felicito. Dice que habla del proceso y ahora otra vez vuelve con una gran honestidad a la Associated Press. Yo estoy sorprendido por este artículo de la Associated Press y sorprendido porque el Nuevo Herald lo publicara íntegramente. Dice que habla del caso de Alan Gross, de las tensiones que existen entre La Habana y Washington con respecto al tema de Alan Gross. Recuerda que no hay relaciones diplomáticas del 60, pero cuando se refiere a Alan Gross, abandona el lenguaje falso y tendencioso que había estado usando en el pasado. En el pasado hablaban de Gross como alguien que iba a ayudar a la comunidad judía y esto y lo otro. Bueno, ahora la Associated Press, que sí tiene información, pero que la estaba tergiversando, ha sido honesta y ha dicho, capturado mientras ingresaba equipos ilegales de telecomunicación en un programa del Departamento de Estado. O sea, la Associated Press está diciendo que Alan Gross
funcionó como un espía en territorio cubano. Equipos de comunicación ilegales en un programa del Departamento de Estado y sentenciado a 15 años. O sea, es la Associated Press profundamente ligada al Departamento de Estado, a la Casa Blanca y a la línea editorial de la política exterior norteamericana desde toda la vida. Es la Associated Press quien ahora está en su reporte diciendo que Alan Gross no estaba allí para ayudar a la comunidad judía, que Alan Gross no estaba allí en ninguna labor humanitaria, que Alan Gross estaba en un acto ilegal. Lo reconoce la Associated Press. Describe qué tipo de acto ilegal era y lo vincula al gobierno de Estados Unidos. O sea, un programa del Departamento de Estado. O sea, yo estoy asombrado, me quedé asombrado cuando vi este reporte de la Associated Press, porque este no era el lenguaje que se había utilizado, ni para describir a los 5, ni para reportar cómo eran los actos en Cuba de los 5, ni para hablar del tema de Alan Gross, ni mucho menos. O sea, la Associated Press, ahora díganle a la Associated Press lo que ustedes quieran, pero están hablando con la agencia más importante de noticias, más importante que toda la televisión de Estados Unidos, más antigua, con más influencia y demás, con cobertura en el mundo entero, más importante que toda la radio, que todos los blogs. No. Cuando se trata de influencia y de fuerza de un medio de comunicación en Estados Unidos, primero la Associated Press, después la Associated Press, después la Associated Press y después comenzarán los demás. Pero primero la Associated Press. Y ese es el reporte que me llamó la atención. Igual me llamó la atención que al Nuevo Herald, yo no sé si le gustó o no le gustó, pero lo publicó, lo cual también yo cuando lo tengo que reconocer no me duelen prendas. Me parece muy bien que un reporte realmente verídico y balanceado en cada uno de los párrafos de las líneas de las oraciones haya sido publicado el pasado sábado. Así que no es que yo tenga demasiadas esperanzas en el Nuevo Herald de que ha cambiado ni nada de eso. Simplemente lo publicaron y no me duele prenda reconocerlo. Pero los invito, sabiendo ya ustedes, estén anunciados, la importancia que tiene esta agencia, que además había tratado este caso como todas las demás, lleno siempre de manipulaciones y tergiversaciones, haya realmente hecho un trabajo serio en un reporte. Lo reconozco así. Fíjense que cuando estaba viendo el concierto, yo en mi cuenta de Twitter, @EdmundoGarcía65, le pongo un Twitter a la CINA, a la sección de intereses de Estados Unidos en La Habana, que miren lo que está pasando. Evidentemente, a mí, entre los seguidores que tengo en Twitter, sé que tengo al embajador de Inglaterra y creo que tengo también al famoso Tribli, que lee mis Twitter. Le digo, miren lo que está pasando en La Habana, informen al Departamento de Estado. Miren lo que está sucediendo ahora mismo en sus narices e informen al Departamento de Estado lo que ustedes están viendo en La Habana. Decenas y decenas de miles de dólares. Realmente fue un evento extraordinario. Quería destacar eso ocurrido, como sé que no lo van a hacer otros medios, yo como medio alternativo, y además como para mí es un tema importante, y lo seguirá haciendo hasta el último día, pues quería comenzar por este tema. El otro hecho, que tal vez ustedes no van a encontrar en la prensa de Miami mucho, tiene que ver con un reportaje hecho por The New York Times, y vamos ahora otra vez a pensar que estamos hablando del periódico de mayor influencia en Estados Unidos. Y así la Associated Press es la agencia de noticias de mayor influencia, no hay ninguna duda que el periódico más influyente de los Estados Unidos se llama The New York Times. Y aunque estemos en acuerdo o en desacuerdo de determinados enfoques, aún en medio de los desacuerdos y en medio de las críticas que en algún momento podamos haberle hecho al New York Times, tenemos que decir que en la historia de los periódicos, el periódico más serio de los Estados Unidos sigue siendo el New York Times. Y el New York Times envió un reportero a La Habana, un reportero que ahora ustedes no, perdón, he hecho algunas generalizaciones que son incorrectas y ofrezco disculpas. Ustedes no, o sea, los que se muerden la lengua cuando tienen que reconocer cosas positivas de Cuba, o los que nunca van a reconocerlo, o los que simplemente me escuchan por el morbo de escuchar a alguien que en Miami le dice
le canta a las 40 y dice un mensaje diferente todos los días en vivo sin que le importen las consecuencias, nunca les gusta aceptar. Pero hay personas que no, hay personas que aunque no comparten nuestras opiniones, nos oyen para escuchar nuestro punto de vista, nos oyen para informarse de lo que aquí le ocultan o de lo que o esa parte de la información que les niegan el derecho a ustedes tener. Bien, The New York Times ha reconocido que en Cuba hay un proceso de transformaciones que acontece mediante el modelo de actualización económica. Ha reconocido en un artículo la evolución cubana, o sea, la evolución. Es un periodista llamado Damien Cave, describe los cambios operados en Cuba y él se centra en La Habana después del proceso de cuentapropismo, él lo llama flexibilización para emprender actividades no estatales, y compara la situación con lo que él mismo había visto durante una visita que él hizo también con fines periodísticos a finales de la década de los 90 a La Habana y a Cuba. Dice que Cuba es un país que está luchando con sus deseos para actualizarse y emparejar con el resto del mundo. Él da esa opinión, habla de la flexibilización de la política migratoria cubana, habla de los viajes de los cubanos y cubanoamericanos a su país de retorno, que ha generado un intercambio de forma contundente, y habla de una nueva relación tecnológica. Entonces evidentemente caminó por las calles, hace lo que hace un periodista norteamericano, caminar por las calles y preguntar. Dice que la mayoría de los cubanos parecen satisfechos con los cambios emprendidos por el gobierno del presidente Raúl Castro, como la apertura de negocios, la telefonía, la compra y venta de casas y de otras cosas materiales, en fin, habla del tema del embargo, de bloqueo comercial y financiero durante más de medio siglo. Cita a los senadores, el demócrata Patrick Leahy y al republicano Jake Flake, que exigieron un cambio de política hacia La Habana para acabar con el antagonismo de la Guerra Fría, y lo califica como anacrónico. Habla de las declaraciones de hace un par de semanas del exgobernador y aspirante a gobernador nuevamente Charlie Crist, de poner fin al bloqueo, y habla de que es hora de exhortar a los estadounidenses a invertir en Cuba. El propio New York Times había destacado el mes pasado los resultados en un sondeo de una institución prominente de Washington, en el cual, o sea, la famosa encuesta había arrojado que el 56% de los norteamericanos favorece el cambio de la política hacia Cuba, una mayoría que salta a 63%, o sea, sube a 63% entre los adultos de la Florida y 62% nacionalmente entre los latinos que viven en Estados Unidos. Habla, o sea, la famosa encuesta de Atlantic Council. Creo que es un artículo altamente positivo, hecho por New York Times. Me llamó mucho la atención también, como me llamó mucho el tipo de reporte que desarrolló la Associated Press con respecto a Cuba durante este fin de semana. Estas son dos noticias que, si usted no las oye en La Tarde se Mueve o las lee en Progreso Semanal, difícilmente en otro medio usted las va a encontrar. Aún así, hablando de estos temas, quiero destacar que se produjo el pasado sábado en La Habana una reunión ampliada del Consejo de Ministros, donde el presidente cubano fue crítico con respecto a la reforma. Admitió dentro de la reunión que el plan de reformas económicas que se lleva a cabo no es perfecto. Esto no es perfecto, se cometen errores, reconoció el presidente cubano. Esto fue transmitido a la televisión cubana, incluso Granma lo está reportando en el día de hoy, y llamó a la dirección del país a realizar un balance crítico sobre el proceso que ya él, el jefe de Estado, calificaba que no es perfecto y que se cometen errores. Resaltó que hay falta de experiencia en el proceso de adecuación de las reformas que se han emprendido, que prevalecen en muchos sentidos en el tema de los errores, la falta de experiencia. Dijo que Cuba tiene que estar
sometida constantemente a observaciones críticas. Eso quiere decir que el presidente está llamando a la crítica en el proceso de transformaciones. Esta reunión, repito, fue el sábado y se informó hoy en el periódico Granma. Esto lo está diciendo el Granma, y ese sí es un periódico comunista, ahí no hay duda, y está hablando palabra por palabra. Habló de los lineamientos para la política económica y social que se habían aprobado en el Congreso del partido en abril del 2011. Habló de intentar superar la crisis económica aguda que padece el país, de mirar el hecho de las iniciativas privadas. Hizo una crítica a los órganos de dirección cuando dijo que los órganos de dirección, los órganos centrales o de base de dirección se han acostumbrado a implementar políticas exactamente como vienen desde arriba o como bajan desde el poder central del Estado. Dijo que esto no debía ser así, que debía haber un proceso de actualización económica, pero que debían existir en las bases, en los centros de dirección de San Antonio Maicí, debería existir la capacidad y la posibilidad de que los gobiernos locales y las direcciones políticas locales no tengan que esperar órdenes centrales en una buena cantidad de temas y que debían actuar a partir de sus propias experiencias en las distintas regiones. Habló de los procesos experimentales y habló del propósito de continuar, primero de corregir los fallos, de llamar a la crítica, reconoció que se habrían cometido errores, habló de falta de experiencia en la instrumentación de distintos aspectos de la política económica y dijo, reiteró una vez más, que realmente continuarán los procesos de reforma, como las nuevas cooperativas. Se anunciaron nuevas cooperativas en otros sectores de la economía cubana, pero dijo que sin apresurarnos, o sea, lo que él ha dicho siempre, ¿no? Sin prisa, pero sin pausa. O sea, continuarán y se profundizarán, aunque no se puede correr. Las situaciones de Cuba no le permiten salir corriendo en las transformaciones, pero no dejarán de hacerlas. Y, sobre todo, consideró que es necesario que los distintos miembros en las distintas fases de la vida cubana, o sea, a nivel municipal, a nivel regional, a nivel provincial y demás, debían analizar cada cosa que se planteara, ser críticos y no aceptar por dado de forma impecable lo que se esté presentando o diseñando. A mí me parece también este llamado al Consejo de Ministros un gran pragmatismo político en las condiciones actuales de Cuba. Vamos a nuestra primera pausa comercial y regresamos con ustedes en La Tarde se Mueve. Si quieres viajar o enviar a Cuba, confía en Cubamax. Cubamax, su agencia que le da más. Ahora con 12 años de experiencia en viajes y envíos a Cuba. Confía en Cubamax. Con pasajes aéreos a toda Cuba y los precios más competitivos del mercado. Si encuentra algo mejor, se lo mejoramos. Confíe en Cubamax. Con 6 localidades en Hialeah, Southwest de Miami, West Palm Beach y Orlando. Confíe en Cubamax porque Cubamax le da más. Para mayor información puede llamar al 305-512-0303. 305-512-0303 Cubamax. Confía en Cubamax. Y ahora una nueva oficina en La Pequeña Habana, en el 1149 Southwest y la 27 Avenida. Nuestra nueva oficina en La Pequeña Habana. Marazul Charters desde 1979, su agencia de viajes a Cuba. Son más de 30 años sin fallarle a nuestros clientes. Volamos con aviones jet de 150 asientos a La Habana los jueves, viernes, sábados y domingos. Y a Camagüey los miércoles y sábados con los precios más bajos del mercado a ambas ciudades. No malgaste su dinero, infórmese, compare precios y reciba el trato profesional y amable que usted merece.
Pida a su agencia volar con Mar Azul o llame a nuestras oficinas en Hialeah, Westchester o Pequeña Habana, donde también le ofertamos viajes a Cienfuegos, Holguín y Santiago de Cuba. 305-559-3616. Diga no a los improvisados. Consulte a los profesionales. Mar Azul, 305-559-3616. Desde un principio, su agencia de viajes a Cuba. Los que nunca le han fallado. Mar Azul Charters, Florida Seller of Travelers License. Registración ST17127. Todos los servicios a Cuba en Caribe Express. Pasajes, renta de autos y hoteles, trámites de pasaportes, envíos de dinero y paquetes. Caribe Express es la agencia donde usted obtiene los mejores precios. ¿Por qué pagar más? Prórroga de pasaporte, cartas de invitación, envíos de dinero a viajeros, envíos de paquetes. Visite una de las oficinas de Caribe Express en Miami, West Miami, Kendall o Hialeah. O llame gratis al 1-800-588-6447 y pregunte por la oficina más cerca de usted. 1-800-588-6447. Repito, 1-800-588-6447. Caribe Express, siempre hay una cerca de usted. Estamos de regreso en La Tarde se Mueve y hay un tema que quiero resaltar. Me dio mucho gusto descubrir en el día de ayer, tal vez estaba desde el viernes o el sábado, no lo sé, pero me dio mucho gusto descubrir en el día de ayer, en la página de Progreso Semanal, un trabajo que me parece esencial para entender, primero que Progreso Semanal haya retomado lo que un día fue realmente uno de los principales atractivos de la revista y al mismo tiempo del programa conducido bajo ese fundador de los medios alternativos, ese padre fundador de los medios alternativos, nuestro inolvidable Francisco González Aruca, que era conocido como el detector de tretas, donde Aruca básicamente y Progreso se basaban en cómo demostraban a la opinión cómo eran manipulados los hispanoparlantes en Miami por los medios de comunicación, específicamente por el Herald. Y básicamente lo que hacían era tomar, por ejemplo, información de The Miami Herald, que era reportada de una manera en inglés y después o no se publicaba en español, porque evidentemente consideraban a los hispanos lectores de segunda o personas para manipular, o se publicaba de forma adulterada como había sido publicado originalmente en inglés. Esa es una vieja práctica antiética de la cual The Miami Herald y el Nuevo Herald, sobre todo el Nuevo Herald, no acaba de salir. Bueno, Progreso Semanal, en esa sección del detector de tretas, que ojalá que la continúen llevando hacia adelante, se refiere al caso de Venezuela. Y ustedes saben, por ejemplo, toda la información que está saliendo en la prensa de Miami con respecto a Venezuela, ya sea escrita en español o en radio o en televisión, es altamente inflamatoria, es altamente manipulada, tergiversada y además llena de mentiras. Ayer mismo se quejaba la ministra de Comunicaciones de Venezuela de que la CNN estaba entrevistando a uno reconocido opositor al gobierno de Nicolás Maduro y al chavismo, que reconocía que realmente la oposición no tiene base. O sea que hay un movimiento de estudiantes que está protestando por determinadas demandas, que esas protestas son legítimas, pero que eso no ha expandido la base de la oposición. Lo hacía nada menos que el presidente de Data Analysis, una encuestadora muy vinculada a la oposición. Pues CNN lo cortó, lo sacó del aire, porque no le gustaba lo que estaba diciendo o no esperaba que el director de Data Analysis sacara una información así. Ahora, todos los días están habiendo artículos que solo reflejan, hasta anunciando que lo que le quedan son horas al presidente Nicolás Maduro. Eso lo único que a usted le indica es que aquí detrás hay un golpe de Estado planificado. O sea, obligar a un presidente que ganó unas elecciones por un estrecho margen, pero mucho más amplio que por las que ganó George W. Bush aquí, que sí se la robó, o llevar un presidente a la renuncia y un gobierno a la renuncia sin ir a elecciones, eso es un cranque, una manipulación, una instigación a golpe de Estado.
Y ningún país soberano se permite eso. Pero la propia Data Analysis reconoce que detrás de las protestas estudiantiles hay un movimiento opositor que no logra ampliar su base. Sin embargo, todo lo que usted lee en español realmente es tergiversado y no se atreven a publicar una información así, aunque lo diga un opositor. No se atreven porque la función que están jugando es la función de manipular, de tergiversar, de echar leña al fuego y de ser parte de un proceso que busca destituir a un presidente, que busca destituir a un gobierno triunfador en las urnas, donde lo que tendrían es que esperar cuando la Constitución les permita recoger las firmas, si es que las logran recoger, y buscar un revocatorio. O sea, la frustración de llevar de 19, 18 elecciones perdidas en la oposición ya los lleva por este camino. Ahora, Progreso Semanal reporta que el pasado jueves 27 de febrero, The Miami Herald, o sea, el periódico en inglés, había publicado una noticia aleccionadora por 2 reporteros, fíjense, nuevamente la Associated Press, que señalaban que el movimiento de oposición en Venezuela está lejos de representar al pueblo en general. Dice la Associated Press y lo reporta The Miami Herald en inglés el jueves 27 de febrero. Reconoce que el pueblo en abril del 2013 eligió presidente a Nicolás Maduro y que el Partido Socialista Unido, el PSUV, Partido Socialista Unido Venezolano, tiene un fuerte voto de confianza, obtuvo en diciembre un fuerte voto de confianza en las elecciones municipales. Esos son hechos. Esos son hechos. El Nuevo Herald decidió no publicar este artículo de la Associated Press, que sí fue publicado en inglés. Ahora usted pregúntese por qué. ¿Por qué lo único que publican es lo que escribe Antonio María Delgado, el secretario de Roger Noriega y asistente de piso de Otto Reich? ¿Por qué lo único que publica el Nuevo Herald y que después repiten como papagayos los programitas de televisión de las 8 de la noche que se hacen en este pueblo, los 3 programitas de televisión, el de María Elvira, el de Oscar Ace y el de Mentepollo en el 41? ¿Por qué? ¿Por qué no lo reportaron? Si es un tema de vital importancia. Bueno, simplemente porque no les gusta el enfoque que hacen 2 reporteros de la mejor agencia de prensa o de la más importante de Estados Unidos. Entonces, no lo reportan, porque el lector en español es un lector de segunda. El título del artículo de la Associated Press es: la oposición venezolana trata de aumentar su atractivo. Comienza aceptando que el país está plagado de altas tasas de inflación, de que hay violencia, que hay secuestro y demás. Pero no esperen a corto plazo, dice la Associated Press, una revolución callejera al estilo de Ucrania. En esta nación sudamericana, donde la oposición frecuentemente maniobrada por el gobierno no se ha unido bajo una estrategia única ni ha logrado ampliar su atractivo más allá de sus principales seguidores, educados y de la clase media o alta que han tenido a su lado todo el tiempo. O sea, lo que está pasando y lo que encuentra la Associated Press que está pasando en Venezuela es que sectores de las clases privilegiadas, de la oligarquía, de los que expoliaron las riquezas del pueblo venezolano o la entregaron a transnacionales, internacionales en el pasado, son los que están molestos. Pero que realmente estos movimientos no se han convertido ni en base popular, ni se han convertido realmente en un fenómeno que pueda separar al pueblo, a los pobres, que son los muchos de Venezuela, del proyecto chavista bolivariano. Esto lo reconocen periodistas, que nadie puede acusarlos de ser ni comunistas, ni simpatizantes del gobierno venezolano, ni de nada de eso. Esta es una agencia norteamericana. Y esto se publica en inglés, pero en español no se publica. En español, igual que los programistas y noticieros de televisión y programas de radio de Miami, la información está reservada para ser incendiaria, en todo lo que tenga que ver con Cuba y Venezuela. Me parece excelente, es mucho más amplio el trabajo que hace Progreso Semanal con respecto a la manipulación. Ellos lo titulan Los medios de Miami acerca de Venezuela, cegueras, 2 puntos, ceguera selectiva, y retoma lo que un día fue el detector de treta. Ojalá que continúen haciéndolo, es una sección que siempre fue muy atractiva.
Aruca se destacó mucho y tenía mucha popularidad esa sección en su programa de radio primero y después en Progreso Semanal. Y realmente al público le interesa poder descubrir las tretas, porque detrás de eso, el diablo está en los detalles. Es una frase de los americanos. Miren, para demostrarles más, y en este tema tengo más información de lo que voy a hablar, tengo más información. El pasado jueves, creo que fue el jueves, tanto Cuba como en Miami ya se venía hablando. Comenzó la pasada semana en Miami una andanada de asuntos relacionados con robos del patrimonio nacional cubano del Museo Nacional de Bellas Artes. Aquí comenzaron a hablar de 100 obras. No hay nada que sean 100 obras. Podrá ser una docena, 14, por ahí está la cosa. Ramón Cernuda desde España compareció en el programa de María Elvira Salazar, que inmediatamente María Elvira trató de manipular a Cernuda y convertir esto en un acto político, porque ella también tiene la mente calenturienta, además de que ella no es tan lista, o sea, ella le falta un poquito de instrucción para entender ciertos procesos. O no, ya yo tengo la conclusión que ahí hay una mezcla de mala fe y de poco entendimiento, para ser suave, con mi querida María Elvira. María Elvira trató de llevar esto a que Cernuda le dijera, fíjese, Cernuda es una persona que no dejan entrar en Cuba. En el día de hoy, Cernuda no lo deja entrar en Cuba. Incluso lo digo públicamente. Yo he hecho gestiones para que Cernuda sea recibido en Cuba, para que se le permita entrar, conversar y demás. Y si no me han dado ninguna explicación, me han dicho que no y punto. Y punto. No sé si ahora cambiarán las cosas, pero me han dicho que no y punto. Cernuda en un pasado, hace mucho tiempo, estuvo vinculado al grupo de Lizardo y esas cosas. Yo no sé qué tiene el gobierno cubano ahí en la mesa. Yo las razones no las sé, ni me las han explicado. Yo he abogado como abogué en determinado momento por otras personas que después resultó que estaban conspirando, pero la vida lo demostró muy rápidamente. Esta persona, y sí se les permitió entrar, y estaban conspirando, y estaban con doble estándar. Decían una cosa en Brookings Institute y otro en el Litigation Foundation. Por un lado pedían normalidad y por otro injerencia, o estaban vinculados a la injerencia. Bien, María Elvira trata de politizar el asunto del faltante o del robo de obras de arte, como que Cuba había hecho esto, el gobierno cubano, de forma subrepticia y de forma escondida. Y Cernuda la para en seco. Le dice, en primer lugar, no es así. Primero, cualquier museo tiene el derecho de vender parte de las obras que tenga, y generalmente se basa en que si tienes una cantidad muy grande de obras de un autor y necesitas recursos, ya sea para la preservación del resto de las obras o para adquirir obras que te faltan y no tienes los recursos, es legítimo que tú vendas, y vendes públicamente, y vendes en subastas públicas normal, y es totalmente legítimo. Eso lo hace el MoMA, eso lo hace el Met, eso lo hace el Louvre, eso lo hace el Reina Sofía, eso lo hacen todos los museos del mundo desde épocas inmemoriales. Cernuda se encargó de explicárselo a María Elvira y de callarle la boca. Se tragó la lengua y se mordió la lengua y se cayó la boca. En segundo lugar, o sea, descartado, Cernuda descartó claramente que eso fuese así. Segundo lugar, Cernuda informó en ese programa que él le habían vendido una obra robada y que además lo había reportado al FBI y que el FBI estaba investigando. Y María Elvira entonces trató de volver a politizar el asunto, y Cernuda le volvió a callar la boca diciéndole que robos ocurren en cualquier lugar del mundo, en cualquier museo, con todas las medidas de seguridad y en cualquier época. Y lo único que faltó recordarle, que yo se lo recuerdo gratuitamente a María Elvira, es que hasta la Mona Lisa se la robaron del Louvre una vez. La Mona Lisa estuvo robada muchísimo tiempo. Si se robaron la Mona Lisa, ¿cómo no se van a robar obras que están en un almacén? Y además, donde me imagino que hay una investigación. Sobre este tema yo tengo mucha más información, que por razones de discreción, para que realmente llegue a buen término esto que es delito internacional. Esto es delito internacional, y alguna confirmación tengo. Tengo confirmación de que las autoridades norteamericanas están procediendo de forma ética y transparente y precisa. Tengo la información. No voy a revelar, no voy a meter hasta ahí, pero sé que las autoridades norteamericanas se lo han tomado en serio y además quieren
actuar seriamente con este tema, porque esto es delito internacional. Si a Cuba llega un Jackson Pollock robado, un Andy Warhol robado, un Listerton robado, yo estoy seguro que si las autoridades norteamericanas hacen las gestiones que tienen que hacer, como Cuba me imagino las hará, Cuba procedería inmediatamente a ayudar, a cooperar, a localizar, a encontrar y a devolver al patrimonio. Ahora, María Elvira, para demostrarle una vez más cuál es mi tópico, estaba tratando de politizar esto. Lo que pasa es que Cernuda le demostró, primero, que es una malintencionada, después que es una ignorante, y tercero, que es semianalfabeta en materia cultural con respecto a cómo es la historia, de cómo proceden los museos y cuál ha sido la historia en cuanto a los robos de obras de arte. Yo, para su instrucción, le digo que es más fácil poder vender o poder traficar con diamantes, con armas o con cocaína o con heroína que con obras de arte. Ningún museo ni ninguna galería seria quiere tener obras falsas ni robadas. Ningún coleccionista quiere tener eso, porque además es muy difícil colocar obras robadas, y todo el que tiene obras, museos, instituciones o personas, todo eso está catalogado, clasificado, es muy difícil de colocar, además de que hay reticencia, como Cernuda, que no aceptó. Usted podrá estar en desacuerdo con Ramón Cernuda en alguna u otra cosa, y el gobierno cubano, repito, no lo deja entrar a Cuba, no lo deja entrar, y yo creo que deberían dejarlo entrar, y yo creo que deberían permitirle. Además, la historia política de Cernuda, a otros peores se les ha dejado entrar. No estoy diciendo que Cernuda sea ni peor ni mejor, estoy diciendo que debería tener el derecho de entrar, sentarse, conversar, participar. Su negocio está muy vinculado a las relaciones con Cuba, y hasta donde yo conozco a Ramón Cernuda, fíjense, y estoy hablándole de alguien que, por ejemplo, en una época apoyó este programa, y cuando no se dieron las relaciones que él esperaba, cosa que yo no hacía nunca por un comercial, yo no hago nada por un comercial, simplemente el programa necesitaba un comercial, y yo también entendía que él se le debería dar la oportunidad de entrar a Cuba, y él puso un comercial en este programa, que después lo mantuvo underground, pero seguía ayudando. Cuando vio que no se le daba, o sea, que yo no tenía ninguna influencia para conseguir que le entrara, y que le negaban todas las entradas, simplemente retiró el comercial del programa, algo que a mí me afectó. O sea, les estoy hablando que yo no soy ni simpatizante, ni amigo personal, ni mucho menos. Lo conozco y demás. Ahora, yo tengo que decir, y lo digo honestamente, y yo lo mismo que digo aquí, lo digo en La Habana y lo digo en Pekín, en el tema de obras robadas y en el tema de obras falsificadas, Cernuda ha sido un cancerbero en ese tema, ha sido un Rottweiler. Ese es un tema en el cual nunca ha transigido, y eso es una posición ética respetable. Esa es una posición ética respetable. Pero saco a relucir el tema, porque yo sé que se ha manejado aquí en programas de televisión de forma especulativa, donde no yo, que hubiera dicho exactamente lo mismo que Cernuda, donde Ramón Cernuda le puso un tapón en la boca a María Elvira, que todavía lo tiene que tener trabado en el cuero. Así que quería demostrarle cómo los medios de comunicación de Miami están controlados y siempre actúan en el tema de Cuba, Venezuela y los movimientos progresistas de América Latina, siempre actúan de muy mala fe. Vamos a una pausa comercial y regresamos en La Tarde se mueve. Bacuba, con más de 40 años en el mercado. Bacuba, dinero de su viaje al 15%, entrega rápida y segura. Bacuba, consiga los pasajes con el mejor precio del mercado. Bacuba, haga su reserva de hotel y carros. Bacuba, tramita sus papeles y visas para viajar a Cuba. Bacuba, teléfono 305-649-3491. Bacuba, 305-649-3491. Golf Trinity, la línea que vuela a Cuba los 7 días de la semana. Golf Trinity, vuela los lunes, jueves y domingo a la 1:30 de la tarde, los martes, miércoles y viernes a las 12:30 del mediodía, regresando desde La Habana al caer de la tarde. Pídale a su agencia favorita volar con Golf Trinity, la agencia que nunca lo deja en tierra y donde el pasajero es siempre lo primero. Golf Trinity, 305-428-2828, 305-428-2828, Golf Trinity.
Wilson International. En toda la industria de viajes a Cuba, usted no encontrará otra empresa tan dedicada como Wilson a darle un servicio cortés, eficiente y muy personal. ¿Y sabe por qué afirmamos esto con tanta certeza? Porque usted, nuestro cliente, es el centro de nuestra operación. Y para garantizarle ese servicio, el presidente de Wilson y los ejecutivos de nuestra empresa están junto a usted en el aeropuerto el día de vuelo. Por aquello de que el ojo del amo, allí estamos para garantizarle que todo salga como usted espera. Wilson International, el servicio más personalizado de toda la industria de viajes a Cuba. Para información llame al 305-662-6842. Wilson International vuela a La Habana lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Y los viernes a Santiago de Cuba. Si vuelves. Sí, vuelve con Sael, su mejor opción cuando viaja a Cuba. Regálese la maravillosa experiencia de volver. En Sael encontrará el profesionalismo y la amabilidad que usted merece. Ahora en su nueva localización, 4475 Southwest 8 Calle, en el corazón de Miami. Visite a su agencia favorita y pídale viajar con Sael o llámenos al 643-2200. Volamos a La Habana martes, jueves, viernes, sábados y domingos, y a Holguín jueves y sábados. Definitivamente, Sael, su mejor opción. 643-2200. Sí, vuelve. Vuelve para que la vida pueda florecer. Estamos de regreso, en la tarde se mueve en la recta final. Voy a tratar hasta donde el tiempo me alcance el tema de Ucrania. Como noticia, como información producida en el día de ayer, el comandante de la Armada ucraniana ha jurado lealtad a Crimea, reportado por las agencias de noticias de Rusia, y 5 comandantes superiores también han jurado lealtad a Crimea. Crimea es parte de Ucrania. Ahora, hay una historia que ustedes deben conocer para que pongan en contexto. Cuando nadie pensaba que la URSS se iba a desintegrar, a finales de los 50, en los años 60, el secretario general del PECUS y presidente del Soviet Supremo de la URSS, entonces Nikita Khrushchev, que era ucraniano, Crimea, que había sido históricamente parte de Rusia, o sea, Crimea es como si hubiese sido un pedacito de un país de Estados Unidos, digamos, y que imagínense que se funda Estados Unidos y Canadá en un solo país, y que Estados Unidos, en lo que piensa que nunca se va a romper, le ceda un parte del territorio y lo entregue para que sea administrado por lo que ahora es parte de la Unión Americana Canadiense. Bien, eso es lo que sucedió. Khrushchev, ucraniano, pasó la administración de Crimea, que siempre fue territorio ruso, a la parte de la República de Ucrania, integrante de la URSS, lo cual nunca nadie sospechó en la desintegración de la URSS. Dicho esto, hay una población de más de 2 millones de habitantes en esa zona de Crimea que son rusoparlantes. Pero mucho más que eso, o sea, Ucrania está dentro de los intereses profundamente geopolíticos de una potencia nuclear como lo es la URSS, como lo es Rusia. O sea, una potencia nuclear. O sea, que es capaz, que es muy nacionalista, que además tiene un hombre que, independientemente a que no forma parte del Partido Comunista de la actual Rusia, o sea, tiene el nombre de otro partido, no hay ninguna duda de que Vladimir Putin significa el nacionalismo y la profunda alma rusa en los temas supranacionales que afecten a Rusia. Además, Vladimir Putin su formación viene del KGB, fue un hombre con posiciones importantes, nombrado por el que un día llamaron el zar de todas las Rusias, cuando fue en un breve periodo secretario general del PECUS, y que era exdirector del KGB, Andropov. Vladimir Putin estuvo destacado como jefe de centro del KGB en los lugares más sensibles de Rusia. Eso no ha salido del alma de Vladimir Putin, ni va a salir, ni de quienes lo rodeen, aunque no se ponga el nombre de Partido Comunista. Vladimir Putin entiende que Ucrania está
en los intereses supranacionales y geopolíticos de Rusia. Y Vladimir Putin y su asamblea y su parlamento que lo aprobó no va a permitir ni que Occidente ni Estados Unidos pongan en riesgo o debiliten su equilibrio en el mundo actual. Bastante desequilibrio hubo con la desintegración de la URSS y eso es algo que va a defender Vladimir Putin. Y quieren que les diga la verdad, no tiene ninguna opción ni Estados Unidos ni Occidente de hacer nada. Yo no les voy a decir que estoy a favor ni en contra, yo no le voy a con respecto a qué puede pasar allí. Ojalá que no haya un lamentable hecho, pero en Ucrania hubo un golpe de Estado, alentado desde Occidente, eso no hay duda, cómo se manejó eso. Ahora, ni la OTAN puede hacer nada, ni Estados Unidos puede realmente hacer nada, aun cuando los rusos invaden, ocupan Ucrania y se la anexen, que no creo que va a suceder. No creo que va a suceder. Aun cuando invadan, ocupen Ucrania y se la anexen y ahora le digan, ustedes son una provincia rusa, a Pepe, ustedes son una provincia rusa y que la OTAN diga lo que diga y aquí están afuera los cohetes nucleares otra vez y vamos a una guerra fría otra vez. Aún así, si los rusos hicieran eso, que creo que no van a llegar hasta ahí, los rusos van a plantar banderas, sobre todo en Crimea. Los principales analistas, los más serios norteamericanos, plantean que no hay forma de que la OTAN, de que Estados Unidos ni Europa tengan ni la posibilidad ni la obligación de acudir en defensa de Ucrania, a no ser de forma retórica, a no ser, mira, hablando y gritando, pero de forma real. Primero, Ucrania no es miembro de la OTAN, no es miembro de la Unión Europea, está bajo la égida de Rusia y ahí había un presidente electo que ha tenido que abandonar por un grupo de estas revoluciones improvisadas que se organizan desde el exterior y demás. Ha habido palabras fuertes de Estados Unidos, ha habido palabras fuertes por partes de la OTAN, pero son amenazas vacías. Así lo ven los principales analistas norteamericanos, los más grandes analistas del Pentágono de Estados Unidos. Son amenazas vacías y en realidad no hay mucho que puedan hacer para influir sobre ninguna situación que decida Rusia. No hay nada que pueda hacer ni la OTAN ni Estados Unidos. O sea, ahí están hablando con una potencia nuclear. Y están hablando con un presidente que realmente ya les ha demostrado que realmente no baja la cabeza. Pero además que movilizó el ejército central y el occidental, lo puso en máxima alerta y pone en máxima alerta también la cohetería nuclear y le apunta a todo el mundo. Y bueno, ¿qué pasa? Dentro de mi área geopolítica, poner en peligro la seguridad nacional de los intereses supranacionales norteamericanos, Estados Unidos no lo permitiría, Rusia tampoco. Y sí, ojalá que no pase, pero Putin, si realmente no llega a un acuerdo satisfactorio para Rusia, Putin, en mi opinión, estaría dispuesto no solo a tomar Crimea, a ocupar Rusia y anexársela. Ojalá que no lleguen hasta ahí. Realmente los analistas piensan que incluso un castigo de Estados Unidos a Rusia sería un castigo a los propios Estados Unidos. Lo están diciendo importantes analistas porque Estados Unidos necesita mucho a Rusia en el problema árabe, en la situación siria y en otros temas. Este es un tópico a seguir discutiendo y a seguir analizando en los próximos días. Es una noticia siempre en desarrollo. Ojalá que todo llegue por los buenos caminos y las buenas consecuencias y que realmente no haya una escalada a guerra fría. Yo espero que no sea así. Muchas gracias a todos. Los espero mañana a las 5 en punto de la tarde en compañía del copresentador o del presentador. El copresentador soy yo, el presentador Eddie Levy y este servidor. Hasta mañana. Este programa es auspiciado por Marazul, su agencia de viajes a Cuba con más de 30 años de experiencia. Este programa fue presentado por Citgo Petroleum Corporation. Citgo, energía latina, energía solidaria.